Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Lisette García, estudiante de la Universidad Unisan Gil sede de Yopal. Actualmente me encuentro cursando séptimo grado del programa de Ingeniería Ambiental y quiero compartirles mi proyecto de investigación que hace referencia a la reducción de la contaminación del aire mediante calentamiento geotérmico. Bueno, pues para dar comienzo, darles a conocer que, o a recordarles que nuestro planeta es hoy en día afectado por severos problemas ambientales, como por ejemplo la reducción de la diversidad biológica, la contaminación del agua, del aire, del suelo, el incremento de los gases de efecto invernadero, también el aumento descontrolado de la población mundial que demanda mayor consumo de los recursos naturales para satisfacer las necesidades. También el deterioro de la capa de ozono, la acidificación de los océanos y el ya muy famoso conocido fenómeno denominado cambio climático. Pues en este proyecto de investigación trataré un tema de gran importancia en razón de que nos conviene mantener el conocimiento, ¿sí?, a toda la sociedad. Y es algo que está pasando y probablemente ya sabemos, pero no le hemos dado importancia y es lo que se relaciona al efecto invernadero. Pues este es el tema principal, pero seguidamente les presentaré el tema en que hace énfasis el proyecto, ¿sí? Es sobre el tema de la energía geotérmica. Pues en la introducción, muchas actividades que actualmente producen emisiones de gases de efecto invernadero son esenciales para la economía global y constituyen una parte fundamental de la vida moderna. Pero ¿qué está pasando? Estas repercusiones están afectando no solo el medio ambiente, sino también están generando impactos sobre los sectores económicos, sociales, agrícolas, entre otros, que a su vez afectan nuestro bienestar, el bienestar de toda la humanidad. Por medio de este tipo de iniciativa, pues se espera promover el desarrollo de proyectos de energía asequible y no contaminante que promuevan desarrollar e implantar nuevas tecnologías que permitan reducir el dióxido de carbono de los gases de escape generados industrialmente. Ya para dar comienzo al tema, entonces, la primera pregunta es, ¿qué es el efecto invernadero? Pues este es un efecto, es un fenómeno natural que es el que permite la vida en nuestro planeta. ¿Qué sucede? Que cuando la luz solar llega a la Tierra, un poco de esta energía se refleja en las nubes, el resto atraviesa la atmósfera y finalmente llega al suelo. Gracias a esta energía, por ejemplo, las plantas pueden crecer y desarrollarse. Pero pues bueno, no toda la energía del sol es aprovechada por la Tierra. Una parte es devuelta al espacio y como la Tierra es mucho más fría que el sol, no puede devolver la energía en forma de luz y calor. Por eso la envía de una manera diferente que es llamada energía infrarroja. Los gases de efecto invernadero entonces absorben esta energía infrarroja, la absorben como una esponja, llegando a calentar tanto la superficie de la Tierra como el aire que la rodea. Entonces, ¿cuáles son esos principales gases de efecto invernadero? Uno de los más importantes es el dióxido de carbono. ¿Sí? Pero bueno, para tener más claro qué es el efecto invernadero, pues es necesario conocer los principales gases que se encuentran en la atmósfera y cuya alteración es la que se produce el calentamiento global. Estos gases de efecto invernadero pueden tener un origen natural o también pueden ser en consecuencia de la intervención humana. Como lo mencionaba, el dióxido de carbono es uno de esos gases de efecto invernadero
Pues su emisión procede de los procesos de combustión como el petróleo, el carbón, la madera. Desde el comienzo de la revolución industrial, las emisiones y concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera se han incrementado constantemente al uso de combustibles fósiles para procesos industriales y también en medios de transporte. El dióxido de carbono, sin la intervención humana, pues es liberado a la atmósfera en forma natural, como por ejemplo en las erupciones volcánicas, en los incendios forestales, así como la descomposición de la materia orgánica en exceso de oxígeno y en los procesos respiratorios. El gas metano, pues sus principales fuentes proceden del material orgánico degradado de la ganadería, también en los cultivos de arroz. Por ejemplo, cuando el ganado digiere el alimento, las bacterias intestinales liberan enormes cantidades de metano. Hay estudios que demuestran que el ganado puede eructar a un ritmo de 2 veces por minuto, liberando así casi 908 gramos de metano por vaca al día. También otras fuentes biológicas de metano son los arrozales. Se ha demostrado científicamente que el cultivo de arroz bajo riego contribuye entre un 10 y 25% de las emisiones globales de metano, principalmente por culpa de la acción metanogénica de las bacterias que bombean toneladas de ese gas cuando se descompone la materia orgánica en los campos de arroz inundados. Otro de esos gases de efecto invernadero es el óxido nitroso. Pues este gas de efecto invernadero provocado principalmente por el uso masivo de fertilizantes nitrogenados en la agricultura intensiva. También lo producen otras fuentes como las centrales térmicas, los tubos de escape de los automóviles y los motores de aviones. También la quema de biomasa y la fabricación de nylon y ácido nítrico. El ozono. Este gas es incoloro, pues se encuentra en 2 capas de la atmósfera. En la estratosfera, que es la segunda capa de la atmósfera, en torno al 90%, y en la troposfera, que es la capa más baja de la atmósfera, en torno a un 10%. El ozono es una forma de oxígeno que se encuentra de manera natural en la estratosfera y que actúa como una capa protectora de la Tierra frente a los efectos adversos de la radiación ultravioleta sobre nuestra salud y el medio ambiente. En la troposfera, el ozono actúa como oxidante químico y es un componente principal del smog. El gas de vapor, perdón, el vapor de agua. El vapor de agua, este gas es el responsable de la humedad de la atmósfera. Cuando más concentración de este gas hay en la atmósfera, mayor cantidad de radiación infrarroja viene absorbida. Por lo tanto, mayor cantidad de calor acumularía la atmósfera. Pues es así como este gas contribuye al efecto invernadero. Y uno de los más importantes también y últimos gases son los gases fluorados. Estos son gases de efecto invernadero sintéticos y potentes que se emiten en diversos procesos industriales. En ocasiones, los gases fluorados se utilizan como sustitutos de sustancias que destruyen el ozono de la estratosfera. Están, por ejemplo, los clorofluorocarbonos, los hidrofluorocarbonos. Estos gases habitualmente se emiten en pequeñas cantidades, pero como son gases de efecto invernadero potentes, en ocasiones se les conoce como gases de alto potencial de calentamiento global. En el siguiente apartado nombraremos las causas del efecto invernadero.
Ahora que sabemos un poco más del efecto invernadero, vale la pena destacar qué lo produce. Y es importante diferenciar entre las acciones naturales y entre las causas naturales y las causas antropogénicas. Pues las naturales son aquellas relacionadas con los procesos naturales, valga la redundancia, que se deben a los cambios de la actividad solar, por ejemplo, la actividad volcánica, la evaporación de agua de los océanos, que es inherente a la acción del sol. Y las acciones antropogénicas son las producidas por el hombre. Esto influye en la industria, la agricultura, la minería, el transporte, la construcción, la urbanización, la deforestación. Entonces, eso por ese lado. Ahora, ¿qué consecuencias tenemos del efecto invernadero? Pues el constante aumento de la temperatura de la Tierra tiene terribles consecuencias para el planeta, para las personas, para los animales, para las plantas. Pues a continuación mmm, se mencionarán algunas de ellas. Entre esas, pues el deshielo de los polos, ¿sí? Los glaciares se están descongelando, pues este hecho tiene varias consecuencias negativas. Por un lado, sube el nivel del mar y también pues de aquí se liberan grandes cantidades de metano. Los animales pierden su hábitat natural y tienen que buscar otras alternativas. Además, se reduce el albedo, que es la radiación solar que enfría en la superficie, que entra en la superficie de la Tierra y vuelve a la atmósfera. Por lo tanto, esta radiación, al no volver, pues se queda aquí. Las inundaciones de ciudades cercanas al mar. Al subir el nivel del mar, las ciudades e islas que están cerca del mar se ven afectadas. Sufren inundaciones y algunas de ellas pueden llegar a desaparecer si no se frena el deshielo. También están los fenómenos de la naturaleza más devastadores. Una de las consecuencias directas del efecto invernadero es que los cambios climáticos se vuelven más intensos. Por ejemplo, los huracanes, los cuales se ocasionan cada vez con más frecuencia debido al aumento de las temperaturas y tienen más fuerza, por lo que su poder de destrucción es mayor. Las especies de animales que migran, entonces por culpa del cambio del clima de la zona donde viven, los animales ya no pueden seguir viviendo allí, entonces por eso se ven obligados a migrar para encontrar una zona que reúna las condiciones necesarias que necesitan para vivir. También se encuentran las zonas fértiles se desertifican. Por causa del calentamiento global, se, se degrada el suelo y las zonas áridas se desertifican. Cuando esto ocurre, se pierde todo el proceso biológico que tenían esas zonas, por lo tanto, pues ya no se puede cultivar. En el siguiente apartado, pues nombraremos las posibles soluciones para frenar este efecto invernadero. Pues reducir las emisiones de los denominados gases de efecto invernadero pues no es la única solución. En nuestra actitud y comportamiento residen muchas claves para frenar el efecto invernadero. Sin embargo, los organismos internacionales también inciden en darnos algunas recomendaciones, como por ejemplo, usar energías renovables. Usar energías renovables, como por ejemplo la energía eólica, que es la energía que se obtiene del viento, la energía solar, que es aquella que se obtiene del sol, la energía hidráulica, que es esa energía que se obtiene de los ríos y corrientes de agua dulce. También podemos emplear el transporte público y otros medios no contaminantes como
como vehículos eléctricos o mejor aún la bicicleta. Fomentar la conciencia ecológica entre los ciudadanos. Esto es súper importante ya que debemos ser conscientes o tener sentido común con nuestro alrededor. Promover el reciclaje, pues debemos crear un hábito de reciclar, de darle, de utilizar esas cosas, de darles un segundo uso a quizás a lo que decimos que ya no nos sirve, ¿no? Entonces sí, darle un segundo uso. Otra solución que podemos implementar es reducir el consumo de carne. La ganadería pues es responsable del 18% de las emisiones de los gases de efecto invernadero. También pues llegar a consumir productos ecológicos, que es una buena alternativa. Bueno, entonces, por otro lado, ya esta temática pues es la que se hará comprensión de lo que hace referencia al proyecto de investigación. Entonces, ¿qué es la energía térmica y cómo funciona esta? La energía geotérmica pues es un recurso natural, limpio y abundante, listo para satisfacer crecientes de energía en el mundo, que consigue aprovechar la energía que se acumula bajo nuestros pies en el subsuelo, para que podamos obtener tanto calefacción y agua caliente sanitaria como frío. Pues estas instalaciones reducen el consumo de energía entre un 30 y un 60% respecto a los sistemas convencionales de calefacción y refrigeración. Entonces, ¿cómo funcionan estos sistemas? El calor, el calor contenido en el subsuelo es empleado mediante el uso de bombas de calor geotérmicas, que extraen calor de la tierra según queramos obtener, bien sea refrigeración o calefacción, a través de un conjunto de colectores, ¿sí? Como un conjunto de paneles, que son enterrados en el subsuelo, por lo que circula una solución de agua con glicol. Pues esta es una alternativa interesante para la climatización de todo tipo de instalaciones, edificios, viviendas, y que nos permite ahorrar y reducir las emisiones de dióxido de carbono. Existen varios tipos de aprovechamiento geotérmico que se suele clasificar dependiendo de su temperatura. Entonces aquí hay unos 4 tipos de energía térmica, los cuales se definen así. De alta temperatura, pues existen en las zonas más activas de la corteza de la Tierra a temperaturas superiores a 150 grados centígrados. Las altas temperaturas de este tipo de yacimientos son perfectas para producir energía eléctrica. Esto se debe a que se hace circular agua, a que estas altas temperaturas produce vapor y mediante una turbina a la que hace moverse se genera energía eléctrica. Por término medio, temperatura media, generalmente alcanzan temperaturas entre 90 grados centígrados y 100 grados centígrados, para lo cual el rendimiento de conservación de la electricidad es vapor, el vapor es mucho menor. En este caso hay que añadir un componente volátil. Este tipo de energía geotérmica puede ser transformada en pequeñas plantas, que es la distribución a través de la red urbana, donde el aprovechamiento es máximo. Se utiliza para calefacción y refrigeración con máquinas de absorción. Y también están las de baja temperatura. Alcanzan temperaturas entre 30 y 90 grados centígrados. Se usan en sistemas de calefacción urbanos, procesos industriales y balnearios. Es utilizada principalmente para necesidades domésticas, para la calefacción y de manera más puntual en invernaderos o también en la agricultura. Y por último, el tipo que es de muy baja temperatura. Son los yacimientos
que se encuentran a unos metros por debajo de la superficie del suelo, a unos 2 metros aproximadamente, donde la temperatura es inferior a los 30 grados centígrados, más o menos entre 15 a 19 grados centígrados. Al no ser suficiente para la climatización, deben usarse bombas de calor geotérmicas, tanto para calefactar como para refrigerar. Este sistema de energía pues aporta unas ventajas, pero entonces este tipo de energía pues ha sido muchas veces ignorado. Cabe resaltar que tiene pues muchas ventajas en comparación a otros tipos de energías renovables y sobre todo en contra de las energías no renovables. De esta forma, la energía geotérmica es una energía renovable que es limpia, no contamina una vez haya sido instalada. Tampoco contribuye a la generación de los gases de efecto invernadero, pues tiene muchos usos más allá de la generación de electricidad también. Este sistema tiene una ventaja de que es económica. Bueno, aunque tiene un alto costo de instalación, pero su mantenimiento es muy económico y los tiempos de amortiguación suelen ser relativamente bajos. Y este sistema de energía pues es eficiente y continuo, ya que no depende de factores discontinuos como pueden ser el sol o también el viento. Sí, entonces esto es como lo principal para dar a conocer sobre la temática. Entonces aquí ya vienen los objetivos del proyecto de investigación. Como objetivo general, se quiere calcular la reducción de la contaminación del aire mediante calentamiento geotérmico. Ya los objetivos específicos es llevar a cabo la metodología del desarrollo del problema que se utilizó en clases de termodinámica que permiten evidenciar la necesidad de emplear energías renovables para mitigar la contaminación del aire. También, pues, ejecutar las herramientas definidas para hacer factible el cálculo y análisis del problema donde se demuestre el ahorro al año que se pueden llegar a tener si implementamos un sistema de energía geotérmica. En la descripción, pues aquí tenemos un planteamiento de un caso experimental. Es un ejemplo que pues dice lo siguiente. Tenemos una planta de energía geotérmica que genera electricidad por medio de agua geotérmica extraída a 180 grados y reinyectada de nuevo al suelo a 85 grados centígrados. Se propone utilizar la salmuera inyectable para calentar edificios residenciales y comerciales y que de acuerdo con los cálculos se prevé que con el sistema de calentamiento geotérmico es posible ahorrar 18 millones de termias de gas natural al año. Entonces, determine la cantidad de las emisiones de óxido nitrógeno y dióxido de carbono que el sistema geotérmico ahorra al año. Considere que el promedio de emisiones de óxido de nitrógeno y dióxido de carbono de hornos de gas es de 0,047 kilogramos sobre termia y 6, kilogramos sobre termia respectivamente. Ya en este apartado, pues, analizaremos el problema, en donde, ¿qué es lo que debemos solucionar? Pues se determinarán las cantidades de las emisiones de óxido de nitrógeno y las cantidades de dióxido de carbono que serán ahorradas por año. En el análisis, pues debemos tener presente que las emisiones ahorradas por año son equivalentes a las cantidades que emiten los hornos cuando se queman a 18 millones de termia de gas natural.
Entonces, aquí la operación es muy sencilla, donde nos dan una sí, una ecuación que es muy sencilla. Para el ahorro del óxido nitrógeno, pues debemos reemplazar los valores que nos da el enunciado. Dice que multiplicar la emisión de óxido de nitrógeno por termia multiplicado por el número de termias por año. Entonces, como lo decía el enunciado, nos dan este valor que es 0,047 kilogramos de termia. Lo vamos a multiplicar por los 18 millones de termias de gas natural al año. Al realizar esta operación, pues es equivalente a 84.600 kilogramos al año. Este es el ahorro del óxido de nitrógeno implementando este sistema de energía. Bueno, aquí nos dan un valor que es expresado en notación científica, ¿no? En donde se reduce, pues, pero es lo mismo. Ahora, para hallar el ahorro para hallar el ahorro de dióxido de carbono, se maneja la misma fórmula, ¿sí? Es reemplazar la emisión de dióxido de carbono por termia por número de termias por año. Entonces, si multiplicamos 66.4 kilogramos de termia por 18.000 millones de termias al año, lo que nos da es bastante satisfactorio. Son 115.200.000 kilogramos al año de ahorro en dióxido de carbono. Entonces, ¿qué se puede concluir con este sistema? Pues podemos plantearlo de la siguiente manera. Un automóvil común que genera casi 8,5 kilogramos de los óxidos de nitrógeno y 6.000 kilogramos de dióxido de carbono al año. Por lo tanto, el impacto ambiental de reemplazar los sistemas de calentamiento de gas en el área por el sistema de calentamiento geotérmico equivalente a retirar 10.000 automóviles por emisión de óxido de nitrógeno y sacar 20.000 automóviles por emisión de dióxido de carbono. Sí, entonces el sistema propuesto sí tendría un efecto importante en la reducción de la contaminación del aire. Y ya para finalizar, pues, ¿qué podemos concluir pues en general de todo esto? Que la energía geotérmica, sin duda, pues es una fuente de energía renovable, sustentable, limpia y segura que permite la generación de electricidad de forma continua y confiable, que ahorra en el uso de combustibles fósiles y contribuye así a la diversificación de fuentes de energía, aportando las acciones por la reducción de los gases de efecto invernadero y por ende un medio ambiente más limpio y ciudades con mayor calidad de aire. Muchas gracias por la atención.